La tierra es nuestra casa viviente. Es un ser vivo que le duele cada herida que le causamos. La alteración de la perfecta naturaleza y sus ciclos, debido a la acción irresponsable del ser humano, es una de las grandes amenazas al presente y al futuro de nuestra economía y de nuestro país. La explotación irresponsable de nuestros bosques, con impacto muy negativo sobre nuestros ríos, provoca que nuestra disponibilidad de agua sea cada vez menos. Por eso, la necesidad de que hagamos conciencia y desarrollemos nuestras actividades económicas tomando en cuenta nuestra responsabilidad frente al medio ambiente. Muchas de nuestras empresas ya lo están haciendo. Señores, a nosotros nos toca evitar la catástrofe presente, pero también nos toca legarle a nuestras generaciones futuras un planeta mejor cuidado y un país y una economía más sana. El Plan Operativo Anual del Ministerio de Medio Ambiente permite acercarnos a los principales desafíos que tiene el país en materia ambiental. Y para este año, uno de ellos fue la protección del recurso agua, tras varios años de una sequía que puso en jaque a las instituciones que administran el recurso y sobre todo a la ciudadanía y productores agrícolas. Efectivamente, el agua es de los bienes más preciados, escasos y desperdiciados en el país. Basta con conocer algunas cifras. Según la Academia de Ciencias, el consumo per cápita de agua en el país va de 400 a 510 litros, muy por encima del promedio de consumo mundial, que es de solo 200 litros. Para el año 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el índice de escasez alcanzará el 53%, pero en algunas regiones, como la del Yaque del Norte, podría superar el 96%, lo que convierte la situación en crítica, resalta un estudio del Observatorio Global. Ahora bien, ¿de qué depende la disponibilidad de este recurso? Pues en parte de la conservación de nuestros bosques, y son muchas las amenazas a las que están expuestos. El estudio sirvió de referencia y de llamado a la atención cuando el año pasado el gobierno dominicano dijo que el país contaba con un 39% de su superficie forestal, algo que desmiente el estudio de la Universidad de Maryland al revelar que el país perdió entre el año 2000 y 2014 1.536 kilómetros cuadrados de bosque. ¿Dónde se concentraron esas pérdidas en 14 años? En áreas protegidas. El Parque Nacional José del Carmen Ramírez perdió 89 kilómetros cuadrados. La Sierra de Bauruco 58 kilómetros cuadrados, los Haitises 43 kilómetros cuadrados, mientras que en ese mismo periodo la Reserva Forestal Alto Mao perdió 40 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Valle Nuevo perdió 21 kilómetros cuadrados, la Reserva Forestal Alto Bao unos 17 kilómetros cuadrados. Por último, la Reserva Forestal Río Cana perdió 17 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Armando Bermúdez 16 kilómetros cuadrados y el Monumento Natural Las Caobas, 16 kilómetros cuadrados. La pérdida de superficie boscosa debido a la deforestación no fue el único embate que sufrió el bosque dominicano, ni tampoco la única amenaza a la producción de agua durante estos años. Otras amenazas presionaron y todavía presionan al medio ambiente dominicano, entre ellos la industria minera, la extracción de arena de los ríos y problemas estructurales como la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. De este y otros temas hablamos hoy en nuestro panel En Voz Alta. Es un placer estar con ustedes este sábado también. Vamos a hablar de medio ambiente en voz alta y para ello tenemos académicos expertos en la materia que nos acompañarán en el panel de hoy. Entre ellos el señor Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también a la señora Yolanda León, investigadora y profesora de Ciencias Ambientales en INTEC y presidenta del Grupo Jaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Luis. Gracias, Yolanda. Para nosotros es un gran placer tener personas como ustedes, expertas en una problemática que a veces
no se tiene de parte de la población y de parte del liderazgo empresarial y liderazgo político la suficiente conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente. Somos una isla colocada en el mismo trayecto de los huracanes, una isla compartida con un país que tiene graves problemas medioambientales, más que nosotros inclusive, y que tiene un vaso comunicante. Y somos un país donde los gobiernos generalmente no tienen conciencia de esta grave situación. A nosotros, Yolanda, nos gustaría que usted nos hiciera un recuento de la gravedad de esta situación en República Dominicana, la minería, el problema del agua, la depredación de los bosques, etcétera. Bueno, una gran pregunta y es difícil decirlo en un tiempo corto. Yo creo que usted ha autodeterminado que hay una gravedad. Yo creo que hay temas ciertamente graves, pero también somos una isla que tiene todavía muchos recursos, muchos bosques naturales, muchos recursos únicos. Y también tenemos que recordar eso y que eso nos haga preservarlos. Así es. Porque tampoco podemos partir de que estamos en cero. Hay muchas amenazas graves, usted ha mencionado la minería. Desde luego la minería es sumamente agresiva, es un uso de la tierra que suele no ser compatible con otras cosas, es un recurso que no se renueva, por lo menos en los tiempos de las generaciones nuestras. Cualquier recurso que se mine, sea agregado, sea oro, mucho más. Entonces, desde luego, la minería debería ser algo que fuera especialmente vigilado, pero tenemos muchas otras amenazas, o sea, tenemos extracción de madera, tenemos una frontera agrícola que hemos demostrado que no la podemos controlar. Entonces, aunque muchas veces hay cosas, o por ejemplo el carbón, la minería, que la gente suele poner como los principales problemas, yo le diría a usted que la agricultura quizá, esa falta de capacidad de nosotros controlar dónde se hace agricultura en un país que tiene unas elevaciones tan altas, unas laderas con tantas pendientes, fue lo que llevó a Haití a donde está. No fue, en Haití no está así por la minería, en Haití está por una agricultura insostenible. Por el conuquismo. Mire, a mí no me gusta usar la palabra conuquismo. Okay. La palabra conuco, de hecho, es una palabra muy bonita. Taína. Taína, además, implica un huerto familiar de subsistencia para comer. Pero lo la que agricultura está... de subsistencia Lo tomaré en cuenta, Sí, recuérdalo, porque una palabra, no que la descarte de su vocabulario, ¿verdad? En cuenta. Pero lo que nosotros estamos viendo en muchos sitios, aparte de lo que hemos denunciado desde Grupos Aragua sobre todo, es que lo que se está llevando a cabo es tumbes en áreas boscosas para hacer agricultura comercial. Comercial, Entonces, no de subsistencia. ¿qué pasa? Que usted puede poner un jornalero haitiano, como suele ser el caso, que sí está en un régimen de subsistencia, pero quien es su patrón y quien se está beneficiando y quien lo está protegiendo el sistema y posibilitando esos sistemas de parcería, a veces por comer casi, esas personas trabajan, no es de subsistencia. Entonces, ahí entra de nuevo el tema haitiano que ustedes lo abordaron. Entonces, es una situación yo creo quizá muy peculiar de nosotros, que no es exactamente como conuquismo y la subsistencia la estamos aprovechando, en cierta forma, para lucrarnos algunas personas. Claro, y para hacer esa agricultura que me Comercial. parece, sí, que me parece que por lo que usted describe es voraz, ¿no?, con el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer esa transición de esa agricultura voraz, depredadora quizás de la salud medioambiental, y entonces pasar a una agricultura que sea compatible con las necesidades humanas, pero también con la sostenibilidad medioambiental? ¿Qué podemos hacer? Mira, hay una cosa muy sencilla. Este país ha hecho un compromiso enorme con su futuro. 25%, una cuarta parte de nuestro territorio son áreas protegidas. Y la mayoría son parques nacionales, la categoría parque nacional. Y parque nacional, la vocación es proteger los ecosistemas. La agricultura no es un ecosistema natural. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que según se va densificando el desarrollo, compitiendo con uso, por ejemplo, como minería, pero muchos otros más, la agricultura se va moviendo hacia las áreas que están libres, que son las áreas protegidas. Entonces, cuando tú unes que no se ha aplicado con mucha fuerza la ley sectorial de área protegida, entonces ahí
esa es la situación que estamos. Como ustedes saben, ahora hay varios intentos de encauzar otra vez y Valle Nuevo fue... Maracucho puede hablar mucho más de eso, que le salieron una cuanta cara. Creo que voy a escribir un libro sobre eso. Pero es un gran batallador de toda la vida, ¿no? Sí. Tiene su historia en este país de lucha a favor del medio ambiente. Exacto. Entonces, yo creo que hay esfuerzo y se está empezando a tomar conciencia de eso. Pero las áreas protegidas, si en verdad se aplica, no tenemos más que aplicar la ley, no hay que inventar la agua tibia. Como todos en este país, si nosotros aplicáramos todas las leyes que tenemos, yo pienso que este país pudiera caminar institucionalmente organizado, predeciblemente, pero ese es el problema. Inclusive hay áreas protegidas de esta que usted ha mencionado, que muchas veces se ha querido también tener como el pastel de los políticos a repartir. Y siempre tenemos ese peligro que un político determinado, un congresista determinado, quiera hacer negocio con determinado terreno y esa área protegida, y de inmediato hay un proyecto de ley para sacarlo de las áreas protegidas y aprovecharse personalmente de esto. Don Luis, usted que tiene tanta experiencia en esto, ¿no? Sí, cuando ustedes hablaban de que éramos una isla, yo pensaba que ciertamente el primer problema es que somos una isla y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado en cuenta. el sentido de que las islas tienen fragilidades propias de Claro, la isla, particulares, intrínsecas, diría uno en un aula a los estudiantes. Esas debilidades, fragilidades intrínsecas, hay que tomarlo en cuenta para saber qué hacer, dónde y cómo, porque es obvio que tenemos que hacer agricultura. Y en un ordenamiento del territorio hay que decidir dónde hacerla y con cuál conjunto tecnológico, porque mientras tenemos una agricultura muy atrasada, tenemos sin embargo impactos de contaminación de esta agricultura como si fuera una agricultura de alta intensidad tecnológica. Y es una contradicción, o sea, por una parte tenemos un sobreuso de pesticidas, un desperdicio en el manejo del agua, unas prácticas que erosionan los suelos, y por lo tanto tenemos una bajísima productividad, tenemos una gran pérdida en transporte, en almacenaje, en comercialización que hacen irracional. O sea, hacer racional la agricultura como hay que hacerlo para todo el territorio. Ahora, ¿cuál es el problema con las áreas protegidas? Si nosotros ahora mismo discutimos el régimen de propiedad en torno al Parque del Este y seguimos una parcela cualquiera, la 25 famosa de Parque del Este, para ver cómo la propiedad, veremos primeros empresarios y políticos, y veremos cómo todo un rejuego terminó articulando un tribunal superior de tierra, unos funcionarios judiciales locales, el pequeño poder politiquero del jerarca del partido de turno en el poder, articulados todos para apropiarse de un bien del Estado. Y eso lo tenemos en Valle Nuevo, con una tradición de 39 leyes que hubieran impedido todo el desastre que ha habido y hubieran resuelto, y que han resuelto, de hecho, el problema de la propiedad y de todo en Valle Nuevo, y nosotros estamos siempre llegando al problema como si el problema existiese, e incluso resolviendo los problemas que se generaron hace 3 años, por lo que se generaron hace 5, por lo que se generaron hace 10, pero cuando resolvemos esto estamos abriendo otro. Por ejemplo, el Ministerio, una acción que aplaudió toda la sociedad dominicana y el movimiento ambiental también, hizo una serie de anuncios muy contundentes sobre Valle Nuevo. Y se ha iniciado una serie de acciones. Pero la presión que está recibiendo la zona de Cruz de Cuava, la zona de Tireo y el área que va a la presa, y las consecuencias que tiene sobre el valle productivo de Tireo, es terrible. Entonces hablamos de que allí tenemos una mala agricultura afectada por una práctica ilegal arriba, en una agricultura peor, que afecta la productividad no solamente del valle de Tireo, es que el agua que baja de Tireo es la que va a bajar después por Yuna y vendrá a regar ya en el Cibao Medio, y estamos impactando en una cadena que se continúa de irracionalidades toda la estabilidad del sistema productivo. Y la protección del medio ambiente es la protección de la economía, porque mucha gente nos dice, cuando hablamos de las áreas protegidas, oye, pero lo primero que tenemos que proteger es al ser humano. Pero exactamente las áreas protegidas lo que garantizan es la posibilidad que tiene el ser humano de vivir en buenas condiciones, de producir ahora y a futuro a mucho menor costo y hacerlo para siempre. Claro que sí.
iba a mencionar ahorita, pero la elocuencia de don Antonio hizo que prefiriera que don Antonio continuara con esa idea tan importante. Iba a mencionar que parecería ser en estos meses del programa que los problemas de este país todos se resumen en un problema de voluntad política, de cumplimiento de la ley y también de clientelismo político, de alguna forma de repartición de la cosa pública a favor de intereses partidarios. Vamos a hablar de cómo todo eso se mezcla para afectar el medio ambiente en la República Dominicana y otros temas bastante importantes sobre este eje, después de la pausa. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Señores, hablando sobre medio ambiente en la República Dominicana, en voz alta, para que las ideas queden claras y queden en la palestra sobre lo que podemos hacer para mejorar la situación ambiental de la República Dominicana. Por eso nos acompañan, como les decíamos en el bloque pasado, los señores Luis Carvajal y Yolanda León, de la UAS e INTEC respectivamente, expertos en ciencias ambientales. Sí, gracias Carolina. El país, se ha dicho, está empezando a tener graves problemas con el agua. El agua, un líquido vital para la vida humana. ¿Qué tenemos que hacer, Yolanda, para que las generaciones futuras no carezcan de este vital líquido? Bueno, ¿te respira hondo? Sí, o sea, es ciertamente, ¿verdad? Es como usted dice, y sobre todo ahora con los escenarios de cambio climático, al ser una isla, pues tenemos que tener eso, o sea, la disponibilidad de agua es finita, mucho más finita que en un continente. Sin embargo, ¿verdad? En República Dominicana tenemos una suerte, tenemos unas montañas que son captadoras y han sido captadoras, ¿verdad? Recogedoras, esponjas de agua, y la mayor parte de esas montañas pues están bajo áreas protegidas. Entonces volvemos a lo mismo, la área protegida, la mayor parte de ellas, incluso las más antiguas, si usted ve la motivación que había a mitad del siglo XX de declarar lo que eran los vedados y después se llamaron parques y cosas así, era el agua. Eso ha estado claro siempre. Entonces que nosotros a esta altura del juego todavía tengamos dudas sobre eso, eso es lo que a veces nos preocupa, ¿no? O sea, tenemos esas áreas en cierta forma están identificadas. Bueno, la lucha a favor de Loma Miranda siempre se dijo que era un problema básicamente de agua, que eso era una zona que abastecía el agua, sobre todo aquí en la ciudad de Santo Domingo, y que por eso no se podía dejar que una minera explotara los yacimientos que están debajo de esas montañas. Yo creo que Cucho puede hablar Loma más de Miranda era el primer estribo para penetrar a la cordillera central. Y la cordillera central está rodeada por todas partes
de concesiones mineras. Tenemos concesiones mineras en los nacimientos de los ríos Soca y Neita, que son la base que luego van a constituir el Artibonito, en Nalga de Maco. Y toda esa zona, hasta arriba de la presa de Monción, ahí está Unigol Dominicana y luego Gol Dominican. Pero en la vertiente sur tenemos Gold Quest y otras 13 compañías con concesiones que te bordean toda la zona productora de agua, desde la casa hasta la frontera, incluyendo frentes que están directamente arriba de la presa de Sabaneta, en el caso del Frente Romero de Gold Quest, y de Sabana Yegua, en el caso de la SIL RLTD, que tiene una concesión prácticamente incluyendo la propia zona de o sea que la minería está realmente amenazando. Sí, o sea, la minería se convierte en la contradicción del discurso, porque el gobierno, yo creo que muy adecuadamente ha mantenido un discurso de defensa del agua y ha hablado de grandes inversiones. Sin embargo, la práctica de ordenamiento contradice eso. Y algo peor todavía, se ha hecho grandes anuncios para políticas de reforestación, pero cuando usted oye en lo concreto a los funcionarios que tienen que manejarlo, se da cuenta que la idea que ellos tienen de la reforestación son grandes plantaciones arbóreas que constituyen un negocio y ambientalmente suelen ser peor que el problema que pretenden la plantación de los árboles. Sí, o sea, nosotros hemos hecho tantos daños sembrando como tumbando. Yo quiero poner un ejemplo. Usted va a San Francisco de Macorís y sube por la zona de la Alemania hacia Quitepuela, o sube por la Planación, o sea, por los Limones hacia aquí, y va a encontrar, antes de llegar al área, grandes plantaciones de Cassia Mangium. Esas plantaciones sembradas ahí constituyen una agresión al resto del entorno. Y lejos de ayudar a las funciones ecológicas, incluyendo la de la producción de agua, terminan dificultando. O sea que hay que seleccionar. Claro, porque donde crece la acacia no crece. Digo, aclárenos el porqué de la agresión. Se trata de algo muy simple. No crece más nada para quien no ve. Que yo creo que yo le puedo hablar mucho mejor que yo, por ejemplo, para poner el caso de Sierra de Bauruco. Yo desmonto en Sierra de Bauruco, en el área protegida, y monto una plantación de aguacate. Y la gente cree que como estoy sembrando aguacate, son árboles y que eso es reforestar. Y hay gente que te dice, tenemos que reforestar con especies que además... Con frutos. Pero no, es que en ese ecosistema, el aguacate termina no solamente secuestrando el agua, no solamente homogenizando. Para los ecologistas, mayor la diversidad es sinónimo de riqueza y de calidad de un ambiente. Si yo simplifico, pues tengo menos especies, o coloco especies que me lo simplifican, o obligo además a un ciclo en contra de los procesos naturales, estoy afectando, y de repente la gran inversión del Estado Dominicano puede convertirse en una agresión a nuestro sistema de montaña. Lo que ha pasado con las plantaciones comerciales de pino, donde se ha ido sustituyendo el pino occidental y el pino nuestro, que tiene un periodo de 20 a 22 años, por uno que puedo cosechar a los 7 años. Y en ese desplazamiento el impacto a futuro es terrible para el país. O sea que es importante que en los ministerios que tienen que ver con el medio ambiente hayan técnicos ocupando las diferentes agencias, ¿no? Dependencias, y que no pensemos simplemente en políticos para un problema tan serio como este, ¿no? Porque a veces nosotros mismos pensamos, y nos sorprende el hecho de que usted diga que sembrar algún tipo de árbol también es una agresión al medio ambiente, se convierte en una agresión. Porque no es sembrar cualquier cosa, la idea que usted señala, ¿no? Nosotros somos biólogos, y los biólogos decimos plantación no bosque. Y ese concepto de plantación de bosque, que son una frase, lo que nos quiere decir es que este bosque artificial que yo coloqué sobre un sistema natural que quiero conservar, puede operar en contra de la lógica de la naturaleza y revertirse, afectar a sus funciones naturales. Que una cosa es que yo, donde voy a hacer mi plantación, haga mi plantación económica y no la confunda con la política de recuperación ambiental. Entonces, cuando el gobierno habla de grandes inversiones en la política para recuperar ambientalmente, lo aplaudimos, pero cuando vienen y me dicen qué es lo que van a hacer, decimos, por Dios, están haciendo el mismo disparate. Y peor aún,
lo están haciendo con una intención que no tiene que ver nada con el ambiente, porque detrás de estos esquemas no es imprecisión técnica, sino intereses económicos, negocios, lo que puede haber muchas veces. Y eso, que pienso que algunos avances hemos tenido, sobre todo con grandes casos como el de Valle Nuevo, que hablábamos de las medidas acertadas, pero definitivamente esa asertividad, esa rectitud en el tipo, o buenas decisiones en el tipo de medidas que se toman ambientales tienen que ser transversales, ¿no? En todo ¿Cuántos tipo de política sometimientos pública. hubo a los ricos que depredaron a Valle Nuevo? bueno, hasta ahora no lo Ah, no, conocemos. está bien. No, yo no lo conozco tampoco todavía. Por lo tanto, yo creo que se actuó bien, pero no se actuó bien del todo. Yo creo que estamos dispuestos a aplaudir y a acompañar los procesos Claro, positivos. administrativamente se tomaron las decisiones, pero quizás Exacto. a nivel de justicia no. Lo que pasa es que si tú no hubieras tomado la acción, porque esas depredaciones generaron riquezas y generaron pobreza. Y a quien generó riqueza y creó pobreza sobre esa base, las sanciones, le correspondían sanciones de carácter formales Claro. y penales. Mira, aquí vino de repente un político y decidió que en un lugar había que trasladar a una población próximo a el lago Enriquillo. Y no se le ocurrió pensar, y dijeron un sitio que era un refugio de iguanas. Y cualquiera cree que, te decían cuando uno protestaba, te decía, y que es la gente que estamos cuidando, no a la iguana. Pero volvemos a que la riqueza funcional de un ecosistema depende de la diversidad, y gracias a esa diversidad es que la economía existe. Claro. Así es, hubo un político que en una zona como Bahía de las Águilas la segmentó en parcela para agricultura. Yo pienso que hasta en el mar hicieron parcela y nadie fue apresado, y si fueron apresados fueron absueltos a los 2 meses. Entonces ese es nuestro país. Yo creo que el caso de Bahía de las Águilas, quizás en otro sentido, pero al igual que el caso del CEA, que sonó tanto, es literalmente repartirnos el país literalmente por pedazos. De eso hay grandes héroes y heroínas como Piqui Lora y sus hijas que defendieron el territorio nacional de ese intento de privatización ilegal. No queremos despedir el segmento. Yo no quiero que lo despida sin hacer un reconocimiento a Grupo Jaragua en el pleito por la recuperación de Bahía de las Águilas y de todo el contexto del parque. Como tenemos a la presidenta del Grupo Jaragua aquí con nosotros, quiero decir que gracias a ese trabajo, a la persistencia de ellos y de mucho más gente, el país puede seguir contando con ese patrimonio. Así es, qué bueno que me hizo esa salvedad antes de que le pidiera a la presidenta del Grupo Jaragua y al señor Luis Carvajal que nos den de 1 o 2 propuestas muy breves para despedir el segmento de lo que podemos hacer por este país en términos del medio ambiente, o de lo que podemos mejorar, o lo que el Estado puede hacer para que la política pública sea en efecto más eficiente y más capaz de transformar el camino por el que vamos en materia medioambiental. Señora Yolanda León. Bueno, mira, hay algo que se habla en tantos foros y tantas veces, y venimos hablando, que es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de minas, hemos hablado de área protegida, todo eso cabe bajo un solo tema, que es el ordenamiento territorial, y que también mencionamos como una isla. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de un continente que, bueno, hace un uso de la tierra que no está bien pensado para un sitio porque le queda más espacio. Nosotros tenemos espacio muy finito, tenemos una isla muy poblada y tenemos una demanda cada vez más creciente de recursos naturales, sea agua y otros servicios que nos dan los recursos naturales. O sea, siempre hablamos del agua, pero también los bosques, por ejemplo, regulan y evitan, por ejemplo, avenidas peligrosas cuando hay huracanes. O sea, no hay que pensar en los bosques nada más en la sequía, sino también cuando hay demasiada agua. Y si tú te fijas, las últimas tragedias que hemos tenido ligadas al clima han sido por inundación. Así es. Ya hemos perdido esa capacidad de regular flujos extremos. Sobre todo en el norte. En el norte, la cuenca de Yuna, hay comunidades que cada vez que caen 2 gotas están bajo el agua. En Bonao tenemos sitios que una y otra vez se inundan y cada vez es peor. Entonces, la vegetación natural cumple un rol muy importante. Entonces, no es un tema de que no queremos que se desarrolle, que no haya, incluso la minería tiene su lugar y su espacio. O sea, todos dependemos de productos que de alguna forma vienen de la minería, pero el asunto es que en una isla como esta, eso no se puede hacer sin ninguna
discusión y Y planificación. planificación sobre todo tomando conciencia de la necesidad de que cada una de estas políticas públicas, sea la explosión minera, sea la explosión de extensiones de bosque, tiene que estar acorde con el cuidado del medio ambiente. Ordenamiento territorial. Así es. Señor Luis Carvajal, ¿cuáles serían una o dos propuestas a tomar en cuenta? Lo primero es que debe haber una política presupuestaria que acompañe los discursos, de tal manera que el gobierno haga menos bulto y acciones, sí, porque hay un bulterismo oficial que creo que todo el país conoce. Ahora se hizo Eso una por un lado. reestructuración del presupuesto Sí, sí. y uno de los puntos en que se basó fue el daño en términos económicos que hicieron las tormentas que pasaron a 100 y algo de kilómetros por la costa de Samaná. Sí, porque resulta más cómodo para los políticos buscar cuarto para solucionar el problema que prevenirlo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, que si nosotros vamos a desarrollar un programa amplio de reforestación, ¿por qué hay que crear una comisión especial y darle los recursos y no aplicarlo al ministerio? ¿Por qué no es el ministerio que tiene la responsabilidad en todas estas entidades que se generan alrededor del agua? Porque en última instancia lo que se quiere es tener un control específico de los recursos. Entonces hay que dejar de hacer politiquería con los recursos que deben ir hacia la parte ambiental. Luego, nosotros no nos metimos en la ciudad y no nos metimos en la... Hay que ampliar el monitoreo sobre el sector industrial. Sí, hay que obligar no solamente al cumplimiento estricto de la ley, sino a compensar los efectos de las violaciones que se están produciendo. Nosotros seguimos con la extracción de agregados, corriendo de un lugar, pero fundamentalmente por lo siguiente, porque frente a todos los grandes anuncios, nosotros no hemos visto los grandes anuncios de los sometimientos a los culpables. Y el año pasado se denunciaron, por ejemplo, extracciones a lo largo de toda la costa norte, directamente desde la costa, y nosotros no conocemos todavía una persona que haya sido sancionado a pesar de haber sido denunciados e identificados por las comunidades. Nosotros creemos además que el plan estratégico de educación ambiental que se aprobó hace 5 años en el país, y que se discutió y que obliga no solamente a todo el sistema de educación media, sino también universitario y al informal a articularse a la gran estrategia, tiene que empujarse. Pero eso es una función de un organismo que no se ha reunido una sola vez, que es el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, que es el único sitio donde el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Educación, el presidente y la gente que tiene que ver con la política concreta se sientan a discutir la estrategia nacional ambiental. Y no se Nosotros necesitamos un plan, o sea, una estrategia nacional que debe ser elaborada por ese organismo. No, porque nosotros seguimos resolviendo con un decretico, con una medida, con crear una comisión, en vez de crear articulaciones a partir de la base institucional. Hay que institucionalizar el país, recuperar una institucionalidad que haga operativos los mandatos de la ley ambiental y de otras leyes, algunas de las cuales todavía están pendientes de ser aprobadas. Pero para mí, lo fundamental, lo más importante que hay que hacer ahora es que la ciudadanía esté atenta para que corrija los déficits del gobierno y del Estado, para que lo acompañe cuando el gobierno plantee hacerlo bien, pero para que lo confronte cuando lo quiera hacer mal. Por ejemplo, yo soy partidario de que es la sociedad dominicana que debe impedir que la minería se coma el agua de la cordillera central. Vigilancia social, Carolina. Señores, vigilancia social, el problema de la voluntad política, el problema de la falta de cumplimiento de la ley, temas que surgen y resurgen programa tras programa, sin importar de qué problema hemos estado hablando. En esta ocasión ha sido con estos expertos maravillosos sobre el tema medioambiental, pero en otras ocasiones ha sido sobre el presupuesto, ha sido sobre la transparencia, sobre la corrupción, sobre políticas públicas. Y el tema siempre es la debilidad institucional. Exactamente. Creo que eso es un llamado importante para las autoridades. Creo que las autoridades tienen que tomar nota, partiendo de aquí, de que necesitamos ordenamiento territorial, comisiones, presupuesto que acompañen los discursos y voluntad política y voluntad de cumplir la ley para que el medio ambiente en la República Dominicana reflorezca, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Yolanda León, y muchas gracias, señor Luis Carvajal. Y claro, a los héroes y heroínas del medio ambiente que mencionábamos anteriormente, incluyendo a Grupo Jaragua.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y compañía SRL. El país se siente muy agradecido y muy orgulloso de la visita en estos días de un gran ser humano, el doctor Rajendra Kumar Pachauri, quien en el año 2007 y en nombre de la Asociación Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático recibió el Premio Nobel de la Paz por sus grandes aportes al tema medioambiental. Muchas gracias, doctor Pachauri, por estar con nosotros esta noche en Voz Alta. Para nosotros es un gran honor tenerlo por acá. Como usted es un gran experto reconocido a nivel mundial, a nosotros nos gustaría conversar con usted sobre los avances que ha estado dando el mundo en términos de lucha contra los cambios climáticos, contra el calentamiento global. Nosotros como isla nos hemos visto muy afectados por esta situación. Algunos de los países desarrollados han estado tratando de hacer un trabajo. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, ahora al mando de Donald Trump, se ha negado a cumplir con una serie de acuerdos que anteriormente habían llegado sobre disminución de emisiones de gas y otro tipo de contaminantes. O sea, nos gustaría que usted se refiriera al público dominicano sobre este gran desafío que tiene la humanidad. Well, I'm delighted to be here. Thank you for this opportunity. What I would like to say is that the Dominican Republic is very vulnerable. Realmente me siento agradecido por la oportunidad que se me brinda en el día de hoy. La República Dominicana en sí es vulnerable y tenemos que minimizar los riesgos porque necesitamos tener lo que es un programa basado en la sostenibilidad para que en el futuro no dependamos de los combustibles fósiles, ya que esto es un gran reto para nosotros. Vemos gigantes como países como los Estados Unidos, al mando del presidente Donald Trump, que dice que esto del calentamiento global es como si fuera una mentira. Entonces creo que eso es algo que es realmente como patético y pone en riesgo también el liderazgo.
también quiero decir que la juventud tiene que moverse, comenzar a tomar acción en el país. En el país yo voy a tener este movimiento, el movimiento POP, que se llama Protege Nuestro Planeta, en la República Dominicana, en el cual yo estaré muy honrado en ayudarle a ustedes acá para que pronto puedan aprender a tener un futuro más seguro. Y hay cosas que podemos hacer para poder defendernos del incremento del nivel del mar, de los cambios climáticos, de los problemas con la agricultura, de la escasez de agua y de también eventos extremos que van a estar incrementándose. Tenemos que crear la capacidad de las infraestructuras para sostener este problema que aparentemente se ve inevitable gracias al dióxido de carbono, pero sería bueno que la juventud pueda aceptar esto. Gracias. Pero no solamente el presidente Trump, que lo expresa, dice que el cambio climático no es real, que es un invento y que es publicidad. Parece ser que algunos de nuestros gobiernos en Latinoamérica también, aunque no lo expresen de la forma que Trump lo expresa, parece ser que tienen esta misma concepción. Entonces, ¿cómo llevar conciencia a los gobiernos para que las políticas públicas que se implementen tengan como eje transversal cuidar el medio ambiente? Well, fortunately, if you look at the U.S., it's a federal structure. Realmente quiero hablar sobre estas cosas que ocurren a nivel federal, ellos también a nivel estatal. No siempre las políticas se llevan a cabo del gobierno de manera federal a los estados y las ciudades, pero sí hay una reacción de los dueños de negocios sobre el cambio climático, de que tenemos que hacer algo sobre esto. Ejemplo, yo tengo al alcalde Jerry Brown de California, el cual yo he hablado con él, que le ha indicado que él continuará haciendo todo lo posible que él ha hecho anteriormente. Los comerciantes se han dado cuenta de que debemos cambiar el patrón de consumismo, de que sea más sostenible, de que debe de haber un cambio en ellos y en el mundo, porque este país en sí, República Dominicana, es muy vulnerable. Vemos que en el Acuerdo de París se tiene establecido que no se incremente la temperatura más de 2 grados Celsius para el fin de este siglo, sino que se espera que podamos mejorar eso, que no llegue a incrementar. La República Dominicana creo que debe demostrar al mundo de que puede hacer algo sobre esto, ya que no es culpa de estos países el que los países ricos hayan emitido grandes cantidades de dióxido de carbono, producto del uso de combustibles fósiles. El presidente de los Estados Unidos, no sé si está patrocinado por este lobby de este grupo de personas que trabajan en los combustibles fósiles, porque los científicos, las personas expertas en la ciencia, le han dejado saber sobre el impacto de este cambio climático, pero al parecer él prefiere solamente cerrar los ojos. No sé si le debe algo a ellos. Entonces creo que tenemos que hacer el cambio de no utilizar esto que es el petróleo, gas natural, carbono, sino tener una sociedad que sea más modelo, que la misma República Dominicana le pueda mostrar al resto del mundo y que ellos puedan seguir el ejemplo de este país. Parecería que una gran cantidad de seres humanos, y sobre todo los seres humanos que tienen posibilidad de cambiar el mundo, es decir, los que están en posición de poder, no han entendido el grave problema que es el cambio climático, cómo amenaza a la humanidad, cómo amenaza a la economía. El consumo desenfrenado sigue.
la producción sin el cuidado del medio ambiente sigue. Hemos tenido una carrera alocada de crecimiento económico mundial, de modernismo, de modernidad, y sin embargo el precio que estamos pagando es la destrucción de nuestra propia casa. ¿Han hecho ustedes algún modelo, algunos cálculos modelados de qué pasaría en los próximos 100 años si la humanidad no toma conciencia y para esta destrucción del planeta? Well, I would say that well before 100 years, you will have disasters of a type. Creo que realmente se tiene un límite para poder adaptarse a los desastres. No creo que en 100 años el mundo se pueda adaptar a los desastres ya producto de este cambio climático. Conozco a un editor del New York Times, el señor Don Freeman, que él es simple y profundo en lo que él dice. Él dice que hay demasiados americanos, es decir, que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, que tenemos que estar atentos a lo que nosotros hacemos. Nosotros consumimos y tiramos. Hemos hecho este estilo de vida de ellos como de nosotros. Quiero dejarles saber que estamos destruyendo el ecosistema. Los océanos se están acidificando, los océanos se están dañando. Por ende, esto está afectando también a la fauna marina, a los peces. Tenemos que darle soporte al cambio. Si queremos vivir, tener una buena vida, tenemos también que utilizar estas fuentes de energías modernas y movernos de utilizar esos combustibles fósiles a energías renovables. Las energías renovables hoy en día vemos que están siendo más económicas que aquellos fósiles, aquellos combustibles fósiles. No sería sensato que siguiera en combustibles fósiles si no se hiciera el cambio a las energías renovables. Creo que debemos de educar a las personas, tenemos que cambiar la mentalidad. Este es un país que siempre ha sido llevado bajo la tradición, bajo los valores de las familias. Entonces no podemos vivir en un consumismo, la sociedad no puede vivir en un consumismo. Podemos tener de manera afortunada, podemos decir que hay países que son prósperos porque estos han bajado su nivel de emisión de dióxido de carbono. Pero sí creo que la República Dominicana puede mostrar al resto del mundo que puede hacerlo. Bien, muchas gracias. Recientemente un informe del Banco Mundial nos decía que cada vez que pasa una tormenta por este país, el país pierde el 0.7% del PIB. Los pobres son los más vulnerables. Vivimos en una isla que compartimos con un vecino país, que es Haití. Todos sabemos la situación ecológica, la destrucción de los bosques, de los ríos, la erosión de la tierra, que es mucho mayor de aquel lado de la isla y que por ser una isla compartida también nos está afectando porque tenemos vasos comunicantes. Es decir, cualquier política que se dé de este lado sería importante y necesario que también se siguiera del otro lado. ¿Ha estado usted en Haití? ¿Ha visto esta situación? ¿Y qué usted les recomienda a los dos países? ¿Cómo intervenir en conjunto para paliar un poco la situación ecológica de la isla? Desafortunadamente no he podido visitar a Haití. Sí he visto documentales, he visto películas
Este problema podemos ver que los países ricos se vuelven más ricos, es decir, personas ricas se vuelven más ricas. Los pobres se vuelven más pobres, es decir, como que se quedan todos en el mismo estado en el que están. Entonces, no se ve ese cambio, pero quiero hablarle un poco sobre un reporte de la Oxfam en el cual habla sobre 8 personas que tienen mucho dinero, que es en abundancia, que el bien económico que ellos tienen sería como la mitad de la población mundial, económicamente hablando. Entonces realmente no sé por qué tenemos países como que cambian su mirada y toman ventaja de estos países como Haití. Nosotros necesitamos crear lo que son estos recursos humanos basados en conocimientos, basados en habilidades, que tengan esta sed de conocimientos. Necesitamos resolver el problema, no podemos aislarnos. Creo que la República Dominicana está bajo una categoría especial, ya que comparten los dos una misma isla. Pero creo que la comunidad global debe ser más responsable concerniente al daño que se le está haciendo al cambio climático. Vemos cómo cuando surgen tormentas, cuando surgen huracanes, en sitios como Haití, la destrucción es horrible. Estos países que son prósperos deberían ser responsables versus aquellos que no pueden contribuir, como es Haití. Entonces creo que debemos hablar sobre una justicia global, donde aquellos que sufren, aquellos que tienen una vida miserable, aquellos que quisieran poderse desarrollar como Haití, puedan recibir un tipo de asistencia que le pueda ayudar a tener un mejor nivel de vida. Muchas gracias al doctor Pachauri. Para el país y para nosotros, para este programa en Voz Alta, es un inmenso placer tenerlo por acá. Ojalá la humanidad tuviera 10, 5.000, 20.000 seres humanos como usted. Pienso que los cambios, accionando con seres humanos como usted, son posibles. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Muchas gracias. It's such a privilege to be here and to be on your program and as part of the studio. Por ser parte and del programa, I wish you all the best. Por estar en el estudio. Gracias, muchas gracias. Realmente ha sido todo un placer para nosotros tener, repito, un gran ser humano que anda por el mundo predicando la necesidad de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestro planeta y tratando de hacerle conciencia al liderazgo que esto es un problema real, que esto no es publicidad y que esto no son inventos. Así que, gracias de nuevo. Es para nosotros un gran honor recibir en nuestro programa a un ser humano excepcional como el doctor Pachauri y a dos grandes ambientalistas de nuestro país preocupados por el cambio climático, como es don Luis Carvajal y la presidenta del Grupo Jaragua, doña Yolanda. Como siempre, cumplimos con nuestro rol ciudadano de llevar conciencia al país de temas tan importantes como es hoy el caso, Carolina, del cambio climático. Sí, así es, y yo estoy convencida de corazón que hablo
por don Antonio y definitivamente por mí cuando digo que este programa ha permitido sentirnos con el deber cumplido en la democratización de la información de lujo, porque haber tenido al Premio Nobel de la Paz por su lucha contra los males medioambientales en el planeta es definitivamente un lujo en materia de información que hemos llevado a todos los hogares dominicanos que nos sintonizan los sábados. Así es, Carolina. Y eso definitivamente no tiene precio. Estamos satisfechos y nos vemos con ese sentimiento del deber cumplido el próximo sábado.